Buenos días a todos, a todas. Quiero saludar en nombre de nuestro director ejecutivo, Andrés Santander, y darle la bienvenida a este primer FOSIS de debate en su versión 2015. ¿Ya? Contarles que para nosotros como dirección ejecutiva es muy importante este evento, por cuanto permite de alguna manera dar respuesta a dos elementos que para nosotros son relevantes. Por un lado, nuestras declaraciones estratégicas, que están contenidas en esta planificación estratégica que desarrollamos todos de manera participativa durante el 2014 y que habla, entre otras cosas, de generar... ¿Se escucha bien o no? No. Estamos transmitiendo regiones ya. Les decía que este FOSIS debate, sin lugar a dudas, permite dar respuesta a una declaración estratégica que es incorporar el concepto de innovación en todos los quehaceres de la institución FOSIS. Esto es, sin lugar a dudas, una innovación, esta actividad que hemos venido desarrollando ya desde el segundo semestre del año pasado. Permite también dar respuesta de alguna manera a la búsqueda de la gestión del conocimiento en nuestra institución, que es también un desafío importante que está en nuestras declaraciones estratégicas. Pero permite también dar respuesta a un par de desafíos que nos ha impuesto la dirección ejecutiva y que tiene que ver con rescatar aquellos elementos que son esenciales de la institución FOSIS. Una de ellas, por cierto, la participación, el vínculo con la comunidad, el fortalecimiento del tejido social comunitario, pero además otro elemento que es a nuestro juicio esencial y que tiene que ver con el carácter deliberativo de esta institución. Esta institución que es altamente profesionalizada, con profesionales de gran nivel, que todos tienen opinión, mucha formación y trayectoria, y por lo tanto es necesario generar instancias para que esto se alimente, pueda ser contrastada y pueda convertirse en un debate. Insisto, rescatar el carácter deliberativo de las instituciones para nosotros es importante y esta instancia servir también para ello. Quería señalar estos dos o tres elementos a nuestros invitados del día de hoy para contextualizar un poco en qué consiste este FOSIS debate y para que puedan considerar la relevancia que tiene para nosotros como institución. Este año le hemos incorporado algunas modificaciones al FOSIS debate, se ha definido de manera participativa cuáles son los temas que se van a tratar en cada una de sus versiones, y hemos pedido también que el moderador de cada uno de los FOSIS debate sea algún profesional de la institución que tenga que ver con la temática a tratar. En el caso del día de hoy, intervención social en catástrofes y emergencias, el moderador va a ser Rodrigo Hernández, quien es el encargado nacional de la unidad de asistencia técnica y ha sido durante varios años encargado del programa Habitabilidad y por lo tanto le ha correspondido en muchas instancias responder en representación de la institución a las situaciones de emergencia que lamentablemente de manera permanente nos afectan como país. Sí, con esa introducción los dejo. Rodrigo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están todas y todos? Especialmente quiero mandar también un saludo a las regiones, un poco también contextualizando hoy día el debate es justamente, no es solamente los profesionales del nivel central, sino que también nuestros colegas que están en regiones, a quienes también aprovecho mandar un saludo en particular a la región de Atacama, quien sufrió en carne propia, digamos, los embates de lo que hoy día en el fondo nos convoca. Parte de, bueno, intervención social ante catástrofes y emergencia. Ese es el tema que hoy día tengo el honor de acompañarlos y poder abrir un espacio de, yo diría que este es un espacio de trabajo, es una pausa en nuestro quehacer, y lo que principalmente busca es que nosotros, de alguna manera, al contar con visitas como ustedes, que son del ámbito académico, del ámbito público, del tercer grupo también, de alguna manera nos puedan insumar en lo que nosotros diariamente hacemos. Tal como lo señaló el subdirector, el tema de las catástrofes y las emergencias que últimamente se han hecho tan frecuentes, ¿ya? De alguna manera alteran nuestro quehacer, pero a su vez tiene un punto bastante en común porque justamente nuestro quehacer tiene que ver con la intervención social
y los programas que van en ayuda en general hacia la superación de la pobreza. Entonces, desde el punto de vista tanto técnico como social, nosotros diseñamos programas, planificamos, y hoy día estamos justamente en un punto donde lo que nos lleva, digamos, a planificar un 2016 a nivel programático, pero cuando suceden estas emergencias como incendios, terremotos, inundaciones y todo lo que nosotros hemos podido ver, sequía, hemos tenido que rápidamente, nos toca reaccionar y nos toca también reasignar recursos, sobre lo cual muchas veces se establece en la interna. Hay un debate si nosotros como institución debiésemos estar preparados, debiésemos tomar algunas prevenciones en los diseños, pero eso a su vez también tiene un punto, digamos, de choque con lo que tiene que ver con la planificación de los presupuestos, de los programas. Entonces, es posible planificar emergencias, es posible, digamos, contemplar recursos para poder ir en ayuda de supuestos, digamos, catástrofes, en una institución como la nuestra, donde tenemos tanto que hacer, donde las familias con las que trabajamos, familias, comunidades, que habitan justamente en territorios donde están expuestos a situaciones de catástrofe. O sea, en el fondo lo que hemos visto hoy día es que fundamentalmente muchas familias de las que nosotros trabajamos finalmente están por situaciones de emplazamientos en territorios que no están regulados, ¿verdad? Por una falta de planificación territorial. Hoy día se ven enfrentadas, digamos, a una situación de vulnerabilidad, donde no solo caen las familias que ya se encuentran en esa situación, sino que también aparecen nuevas familias y comunidades y territorios. Entonces, yo creo que esta instancia es justamente para poder debatir, valga la redundancia, sobre estos aspectos que como institución nos toca directamente, porque se nos convoca constantemente a través del Ministerio de Desarrollo Social o a través de algún comité interministerial que viene a abordar el tema, digamos, dependiendo de cuál es la situación. Hoy día se ha hecho cada vez más frecuente, tal como lo decía, el tema de las catástrofes. Ya es casi regular de que en un año tengamos 2, 3, ya este año ya llevamos 2, 3, donde en el fondo se tienen que reasignar, y eso también juega en contra también de cuál es hacia la opinión pública. O sea, en el fondo nosotros dejamos de atender ciertas familias porque tenemos que reasignar presupuestos para ir a atender otra región. Entonces, yo diría que en términos generales esa es la situación donde hoy día quisiéramos tener su punto de vista desde sus áreas de trabajo. Contamos hoy día con presencia de importantes personajes, digamos, personas que vienen acá a acompañarnos, y bueno, y contamos también con una importante experiencia también de nuestros colegas, colaboradores, que sin duda van a tener mucho interés en poder hacerles consultas a ustedes, y que después de esto nosotros ojalá salgamos con algún plan, con algún plan de trabajo que podamos en el fondo insumar lo que nosotros ya venimos haciendo. Ya han habido algunas experiencias, hace un tiempo estamos trabajando en la creación de un protocolo también de emergencia que quisiéramos en algún minuto compartir con ustedes, de tal forma de poder generar, digamos, un trabajo bien articulado. Paso entonces a presentar, digamos, a quienes hoy día me acompañan. Vamos a partir acá con nuestro colega de la ONEMI, señor Miguel Muñoz. Muy buenas tardes, a quien pido un aplauso. Miguel Muñoz es subdirector de gestión del riesgo de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Anteriormente se desempeñó como director regional de la ONEMI Región Metropolitana. Él es licenciado en Educación y profesor de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y cuenta con estudios de Administración Pública en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Es especialista en materias relacionadas con la reducción del riesgo de desastre, ha
ha cursado diplomados de planificación y dirección en prevención y manejo de desastres en la Academia de Guerra del Ejército y en salud mental en emergencias, desastres y catástrofes, en la Escuela de Psiquiatría de la Facultad de Medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee cursos de especialización en sistemas de comando de incidentes, en dirección y gestión de emergencias, evaluación, comunicación y coordinación, y en adaptación del modelo de salud mental de Japón ante emergencias y desastres, dictado en la ciudad de Kobe, Japón. Ha participado en diversas emergencias, como por ejemplo el terremoto de Tocopilla, el fiordo de Aysén, terremoto 2010, y el núcleo frío en altura que afectó las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Le pido un aplauso nuevamente para Miguel. Bueno, también nos acompaña del Desafío Levantemos Chile, Goran Ahumada. Él es miembro del directorio es Fundación Desafío Levantemos Chile, a cargo de las áreas de emprendimiento, OTEC y A mí sí me importa. Él es licenciado en Ciencias de la Universidad de Waterloo, Canadá, magíster en Administración de Empresas, tiene un MBA en la Universidad de Diego Portales. Tiene un diplomado también en Innovación y Tecnología del Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Santiago de Chile. Adicionalmente, es director de las escuelas de emprendimiento Felipe Cubillos, Sigal, Santiago y Valdivia. Y es docente también en consultoría en pequeños negocios en diversas universidades, entre las cuales destaca la Universidad del Desarrollo y la Universidad Adolfo Ibáñez. Nuevamente un aplauso y bienvenida. Nos acompaña también acá Andrea Vázquez, buenos días, geógrafa y magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el año 2013 se desempeña como coordinadora del área de manejo de emergencia y respuesta temprana en el Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales, CIGIDEN. Además es investigadora asociada en 2 proyectos Fondesit, uno relacionado a la interacción entre personas y entorno en infraestructura crítica cuando ocurre un desastre natural, y otro que estudia la relación entre inmigrantes y su acceso a salud desde una mirada de vulnerabilidad multidimensional. Ha participado en distintas actividades académicas y de extensión relacionadas al estudio multidimensional de la vulnerabilidad, las escalas territoriales adecuadas para su estudio y su relación con la salud de la población. Bienvenida. Hola, y se integra también a nuestro panel Michel Delerbe, experto en gestión de emergencias, formado en los Estados Unidos. Dentro de su preparación se encuentra la formación en Emergency Management, disciplina utilizada en los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Australia, y reconocida por las principales agencias internacionales vinculadas al rubro de la seguridad y emergencias. Cuenta con entrenamiento certificado en los Estados Unidos en el ámbito de atención prehospitalaria, rescate de emergencias con múltiples víctimas y otro tipo de operaciones de emergencia. Asesoró a los municipios de Atacama en el diseño de la gestión social del campamento de la mina San José y ha tenido participación en emergencias como el brote del cólera en Haití y la continuidad operacional de la red asistencial del Ministerio de Salud, con motivo del terremoto 27F. En el ámbito internacional ha profundizado en la acción consular en caso de crisis humanitaria y ha dado charlas en instituciones como el Departamento de Asuntos Extranjeros, ¿verdad?, Seguridad de Emergencia en Canadá, en Nueva York el Departamento de Salud Mental, Higiene y Oficina de Emergencias para la Resiliencia Comunitaria y Recuperamiento de Planificación en Nueva York y otras instituciones. Hice una traducción rápidamente, dado el manejo del inglés. ¿Ya? Sí, a la rápida. Muchas gracias. Bueno, a todos ellos les damos la bienvenida, ya nos estamos soltando un poco, los nervios obviamente, como lo dijo el subdirector, en el fondo nosotros nos toca estar hoy día acá desde el ámbito técnico, profesional, pero lo importante es que nosotros hoy día tengamos una conversación bien franca y bien sincera y abierta con nuestros colegas, para lo cual nosotros hemos establecido dos preguntas sobre el cual quisiéramos que ustedes en un lapso de 10 minutos pudiesen, digamos, dar su punto de vista. Ante las situaciones de emergencia o catástrofe, desde el ámbito técnico y social, ¿cómo se organizan y aportan los diversos organismos chilenos? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de su aporte? Esa es la primera pregunta. Y la segunda,
cómo se debería insertar el FOSIS en la coordinación para ir en ayuda en las personas y familias más vulnerables. ¿Se entendió? Sí. Sí. Pasamos entonces a contestar estas preguntas. Bueno, es casi buenos días, buenas tardes. 10 para las 12. A todos y a todas. En realidad es un privilegio estar junto a ustedes. Y lo importante que son ustedes para el sistema. ¿En qué sentido? Evidentemente las grandes catástrofes, si son algo, es que son democráticas. Atacan a todo el mundo. No importa el estrato social, pero evidentemente los más afectados son los más vulnerables, los más pobres. Y el trabajo que hacen ustedes aporta, ¿no es cierto?, a que eso se vaya superando y que evidentemente en un largo plazo, corto ojalá, ¿no es cierto?, estas brechas se fueran disminuyendo y que fuéramos disminuyendo también esta exposición que tienen los más vulnerables frente a la emergencia y desastre. Cuando se plantea cómo sería el aporte, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de los organismos en este ámbito, yo creo que hay que hacer algo importante, informar algo, digamos, en términos de qué es lo que somos hoy y de qué es lo que viene. En ese sentido, bueno, que está trabajando fuertemente en el tema como asesor, ¿no es cierto?, en el tema de la ley, que va a crear el nuevo Servicio Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencia. Hay una diferenciación entre lo que es hoy la ONEMI, cómo se enfrenta todo el proceso de gestión del riesgo y lo que aspiramos a hacer. En eso estamos trabajando. Sobre lo que voy a hablar es sobre lo que somos hoy, porque lo que vamos a hacer todavía está en un proceso, y hay un trabajo en el Senado, todavía quedan varios trámites por delante, por lo tanto sería un albur empezar a hablar cosas que pueden ser y que en el futuro cercano no lo sean. Desde la perspectiva de lo que hoy somos, estamos regidos bajo un decreto supremo de carácter indicativo, es decir, no es obligatorio, el cual genera un Plan Nacional de Protección Civil, que es la herramienta permanente de gestión del riesgo que tiene el Estado de Chile hoy día. Y es ahí donde se van generando todas las instancias, particularmente instancias de participación, a través de los comités de protección civil en el ámbito de la prevención y los comités de operaciones de emergencia en el ámbito de la respuesta. Y evidentemente ustedes ahí tienen un nicho muy importante en el ámbito de la prevención, pero también en el ámbito de la respuesta. Sucede que en el ámbito de la prevención, a este comité, todos aquellos organismos que de una u otra forma aporten, ¿no es cierto?, a la protección de las personas ante todo tipo de eventos, ya sean estos de origen natural o humano. Y evidentemente los temas que ustedes tratan son parte de este quehacer. Y fíjense que no están incorporados y he estado investigando y he estado viendo de qué forma en la ONEMI esto no está incorporado. De hecho, nosotros hoy día estamos haciendo un trabajo más fuerte con el Ministerio de Desarrollo Social, como tal. Ayer estábamos trabajando con ellos el tema de, bueno, este es un trabajo que viene ya permanente hace un tiempo, del famoso cambio de la ficha EFU por algo que sea, ¿no es cierto?, más indicativo y que realmente nos diga qué es lo que está pasando en la comunidad, el tema de la vulnerabilidad. Porque eso además como Estado nos ayuda a ver cómo entregamos las ayudas, porque nosotros también tenemos recursos, pero no son infinitos, por lo tanto hay que focalizar. Y una de las formas de focalizar precisamente el primer impacto es a través de esta encuesta EFU que ahora se llama FIBE. FIBE, Ficha de Información Básica de Emergencia. Estamos ya en los últimos pasos de esto. Hemos concordado particularmente con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cómo vamos a armar este entramado para la primera respuesta, este primer levantamiento, esta primera evaluación. Y evidentemente muchas veces contamos con todos ustedes. Aquí hay trabajadores sociales, asistentes sociales, que se han desplazado a distintos lugares, ¿no es cierto?, a aplicar estas encuestas. Y por eso digo, no solamente desde la perspectiva de la respuesta, sino que de la prevención ustedes son muy importantes. Estaba viendo el tema de los programas, el programa de habitabilidad, por ejemplo. Es un programa bastante significativo en la medida que nosotros tengamos la capacidad de poder indicar qué elementos, ¿no es cierto?, dan más seguridad a esta habitación, ¿no es cierto?, esta casa habitación. El trabajo que tienen ustedes comunitario, con las organizaciones, cómo nosotros somos capaces en forma conjunta de instalar capacidades en las organizaciones sociales, organizaciones de base,
Por lo tanto, yo diría que estamos absolutamente linkeados. ¿Cuál es el tema? Y aquí la verdad de las cosas. Como esto es un decreto de carácter indicativo, muchos organismos simplemente no lo asumen como tal porque no es una obligación. Por lo tanto, no es una prioridad. Y yo diría que este año ha ido cambiando las prioridades de muchos servicios y de muchos organismos. Porque yo creo que lo único que nos falta es que nos caiga un asteroide, ¿no? O sea, todo ha sucedido. Todo ha sucedido. Por lo tanto, todos los organismos ya saben que este es un tema muy relevante en su gestión diaria. Y no solamente lo que tiene que ver con gestión y de protección o de dar ayuda al entorno, que también no somos capaces como organización de darnos ayuda a nosotros mismos, ¿ah? Por lo tanto, hoy día este tema empieza a tener vital importancia. Y evidentemente para nosotros sería muy importante que el FOSI fuese un organismo más que estuviese trabajando con nosotros, ayudándonos a delinear políticas, planes, ¿no es cierto? Porque aquí cada uno desde su ámbito de competencia aporta. Aquel que se cree en protección civil, que se la sabe toda, está equivocado, ¿ah? Yo soy profesor y cada uno de estos encuentros es una experiencia de aprendizaje, ¿ah? Aquí todos aprendemos entre todos. Hay lineamientos internacionales, hay experiencias previas, pero todos aportan, ¿ya? Por lo tanto, la invitación es a ser parte de este desafío, así como está el desafío de la este desafío que nos incorpora a todos. Y de una u otra forma, todos los que estamos involucrados aquí, en algún momento de nuestras vidas hemos estado en algún lugar trabajando juntos. Eso estábamos viendo delante cuando conversamos, ¿ah? Y también me ha tocado estar con gente del FOSI, ¿ah? Trabajando, a lo mejor no en temas específicos del FOSI, pero sí apoyando la gestión de otros servicios. Y eso también es importante, el que los servicios de repente tengan la capacidad de bajar sus personales y poder trabajar en conjunto bajo un fin común. Y eso implica ponerse al servicio de un sistema o al servicio de otros organismos que en ese momento están liderando la emergencia o cualquier evento. Eso. Bueno, buenos días todavía. Primero que nada, los saludo aquí con una sana envidia, porque el FOSI es la única institución del Estado a la que yo he postulado alguna vez para trabajar, así que los felicito por estar en una institución como FOSI, que creo que contribuye mucho a la superación de la pobreza en este país y tiene un rol fundamental que jugar en las políticas sociales para eliminar y erradicar definitivamente la pobreza. Y estaba, digamos, mirando esta sala y contaba que hay más o menos 65 personas. Nosotros en Desafío Levantemos Chile, para todo Chile somos 45. Entonces, si me preguntan cuál es una de nuestras debilidades, que es parte de la pregunta, y bueno, es que uno de repente quisiera hacer más y no logra llegar a tantas partes por un tema de simple capacidad física, pero esto se soluciona fácil. ¿Cómo se soluciona fácil? Se soluciona con ustedes, se soluciona con las universidades, se soluciona sumando. Parte de nuestra intervención siempre es creer que si sumamos a todas las partes, nuestro impacto puede ser mucho mayor. Para superar la pobreza, para superar las catástrofes, no sobran manos. Y la invitación, por ejemplo, nosotros como Desafío Levantemos Chile, tenemos alianzas con 12 universidades. Y con esas 12 universidades, nosotros somos capaces de dar un canal a esta juventud que tiene ganas de hacer más, que se siente defraudada por los partidos políticos y que quiere una forma de colaborar y colabora ahí y da todo por apoyar a las personas. Entonces, como hablé de la primera debilidad, tengo, para que no me critiquen después en Desafío, voy a hablar de una fortaleza. Nuestra fortaleza es la rapidez. Aunque también pensé si ponía rapidez como debilidad, porque a veces cuando uno se apura mucho, deja la que te dije, o sea, se apuró mucho, se bypassó a alguien, pero en esto recuerdo, digamos, la primera escuela que nosotros reconstruimos o construimos, porque fue una nueva escuela en Iloca, y esa escuela tiene una historia interesante, porque fue parte de la formación de Desafío en los temas de emergencia, y cuando Felipe Cubillo, nuestro líder natural, se encontraba allá, escuchó y vio lo que, las condiciones en que vivía la gente y dijo, esta gente necesita un lugar donde dormir.
y usó todos sus contactos de cuando había dado la vuelta al mundo en la regata, que tenía como 1.600 seguidores, todo del sector ABC1, o sea, haciendo un puente entre ABC1 y la gente que necesitaba, y ahí consiguió a alguien que le dijo, ya compadre, te voy a donar un hotel. Felipe partió súper feliz a hablar con el alcalde y los dirigentes sociales, y le dijeron, pucha, muchas gracias, pero no queremos un hotel, pues. Nosotros queremos una escuela para que nuestros hijos vuelvan a estudiar, para que volvamos a la normalidad, y nosotros sabremos cómo matamos nuestro propio piojo. Nosotros seguiremos adelante. Entonces ahí aprendimos una cosa muy importante. Nosotros no somos iluminados de escritorio. La respuesta a los problemas de la gente los tiene la gente. Y siguiendo con esa escuela, y esto es parte de lo que sí que pienso que FOSIS puede hacer, o todas las instituciones públicas, el día que estaba por inaugurarse la escuela, estaban las autoridades del momento ahí, y estaban 3 o 4 canales de televisión, llegaron los inspectores de siempre y dijeron, no se puede inaugurar la escuela porque las puertas se abren para adentro y en una escuela las puertas se tienen que abrir para afuera. Regulación tanto y tanto. Tenía toda la razón, por un tema de seguridad precisamente. Y Felipe le dijo, está bien, anda a anunciarle a la tele ahí que no se puede inaugurar la escuela. Los compadres no quisieron ir a avisarle a la tele. Y historia corta, mientras se anunciaba al país que en ese momento estaba en una depresión, y para mí ese fue como un switch, un cambio de que sí se puede, que estamos cambiando las cosas. Cuando se anunciaba al país que se estaba inaugurando esta escuela, los inspectores de siempre y voluntarios de Desafío Levantemos Chile cambiaban las bisagras. O sea, cuando se quiere, se puede. Y eso es lo que hay que hacer, hay que buscar formas de solucionar. Nosotros no solo no somos iluminados de escritorio, sino que somos más hacedores que pensadores. Por eso yo hablaba con Andrea recién y le decía, oye, qué complemento más tremendo, porque ellas están haciendo todo lo que nosotros no hacemos. Y entonces podemos ir viendo cómo nos vamos sumando. Y en este tema, lo que hemos ido aprendiendo, además de que hay que escuchar a la gente, es que cuando hay una desgracia, ya sea el barro en el norte, ya sea el incendio en Valparaíso, ya sea el 27F en Conce, lo primero que tenemos que hacer es remover los escombros, empezar a hacer un tema de que se pueda circular. Después de remover los escombros, tenemos que ver que todas las personas estén en seguridad y ahí empezar a soñar. Y este tema de empezar a soñar es fundamental. Fíjense que hace una semana yo estaba en Diego de Almagro con como 36 emprendedores usando esta metodología basada en SOP y Metaplan, de las tarjetitas, planificación estratégica participativa, para que hablaran de sus sueños. Y por primera vez, en más de 100 talleres que moderamos, los compadres no quisieron escribir, porque están absolutamente desesperanzados. Entonces, el tema de los sueños no es menor. Hay que ver cómo seducimos a las personas para que vuelvan a soñar. Y para que vuelvan a soñar en grande. Nosotros les decimos, no se corten ustedes las alas. Que sea el mercado el que les corte las alas, que sean, pero golpeemos puertas, busquemos y veamos qué es lo que vamos a encontrar. Tenemos que buscar soluciones y lo tenemos, yo he dicho reiteradamente, tenemos que preguntarle a la gente qué es lo que requieren y tenemos que decirle a la gente, trabajemos juntos, ustedes son parte de la solución. Y tenemos que hacer una gran diferencia entre qué es lo que es un hecho de la vida y qué es lo que es un problema. Nosotros le decimos, ¿fue un problema el aluvión? Y dicen, sí, pues fue tremendo problema el aluvión. Oye, ¿usted puede hacer que no haya aluvión? No, no puedo. Entonces no es un problema, es un dato de la vida, un hecho de la causa. Un problema por definición tiene solución. El problema es si vamos a reconstruir nuestro país o no, si lo vamos a hacer juntos o no. Ese es el problema. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer que esto salga adelante? Y así nosotros tenemos diferentes productos que hemos ido, digamos, trabajando con los emprendedores, y una de las cosas es, de repente siempre necesitan vender. Si no pueden vender, no van a ninguna parte. Entonces una de las cosas que estamos, y lo estamos haciendo ahora en Chañaral, de la mano con Corfo, porque hay que sumar, vamos a reconstruir 30, o no reconstruir, vamos a construir 30 nuevos locales,
Y esos nuevos locales nosotros usamos la metodología de los 3/3. Y no es que sea un tema político en los viejos tiempos de Chile, que siempre habían 3/3, no. Es 1/3 se pone el Estado, 1/3 donaciones privadas que Desafío gestiona y 1/3 el propio emprendedor. Cuando yo estaba esperando que comenzáramos esta sesión, recibí por WhatsApp el depósito de lo que le pedí a cada uno de los emprendedores que estaban, que se pusieran con 150 lucas cada uno. Me llegaron los 4,5 millones de pesos para el pie de ellos para decir, sí, estamos comprometidos, queremos ser parte de la solución, nosotros lo estamos haciendo. Y para eso también le buscamos que pase, porque sabemos que de repente no tienen nada, de dónde consiguen, estamos hablando de un local que le sale 4,5 millones, de dónde consiguen 1,5 palos. Vemos si por ahí podemos conseguir crédito y lo apoyamos en eso, o si no le decimos esta cuestión, es como siempre va a todos los emprendedores. Hay 3 fuentes de financiamiento, como dicen los gringos: family, friends and fools. La familia, los tontos y los amigos, digamos. Pero hay que buscar y hay que seguir buscando. Pero en algunos casos, si bien nosotros nos definimos como antiasistencialistas y creemos que lo importante es enseñar a pescar más que dar pescado, en algunos casos como esta tragedia hay que dar las herramientas. Y en eso estamos. Nosotros este jueves y viernes, vamos a entregarle 170 herramientas a 170 emprendedores que hemos gestionado vía fondos privados, pero de hasta 300 lucas. Eso es bien importante. Nosotros le preguntamos caballero, ¿qué es lo que perdió usted? Oye, yo tenía una vulcanizadora, perdí 20 millones de pesos. ¿Me pueden ayudar con 20 palos? Cuando los burros vuelen, lo vamos a poder ayudar con 20 palos. Pero lo podemos ayudar con 300 lucas. ¿Qué le sirve con 300 lucas? Una gata. Tenemos esto. O sea, lo que quiero decir es que sí se puede trabajar juntos, se puede unir los 2, los 44 Chiles, a quien le preguntemos. Aquí el tema es cómo sumamos a todas las instituciones más allá de posiciones y distancias. Y antes que me corten, muchas gracias. Hola, buenas tardes ya. Bueno, voy a partir siguiendo la tónica de lo que ha sido el resto de los expositores, con quienes tengo varios puntos en los que estoy de acuerdo, fundamentalmente en lo que trabajo en conjunto. Mi más sincero respeto y felicitaciones para ustedes, porque trabajar con un concepto tan multidimensional y tan complejo como es la pobreza y la vulnerabilidad es un desafío en sí mismo. Sobre todo cuando se ve exacerbado o más visibilizado aún cuando ocurren este tipo de catástrofes naturales. Ciñéndome un poco en la estructura que tiene las dos preguntas, efectivamente desde la academia también vemos que hay un esfuerzo desde todos los sectores por acudir a recoger los diagnósticos y a proveer las soluciones cuando ocurren este tipo de desastres naturales. Y ese esfuerzo está. Probablemente si nos preguntamos a cada uno de nosotros, vamos a llegar a la conclusión de que todos queremos trabajar unidos en pos de un fin que es común. Y es que esto va a seguir sucediendo porque efectivamente es un dato de la causa. Tenemos una recurrencia que puede ser frecuente en un tipo de desastres naturales más que en otro, pero donde necesitamos aliar fuerza y un esfuerzo quizás más centrado en lo que es la coordinación intersectorial dentro de lo que es el Estado, coordinación entre los distintos actores que acuden cuando esto sucede, y una coordinación que tiene que ver con esa experiencia que probablemente muchos de ustedes también ya tienen, que es con esta vulnerabilidad que es vivida, con esta emergencia que se vive y que no solamente se mide en términos agregados territorialmente, pero cuando vemos el número lejano y más distante y más frío de cuántas personas son vulnerables, cuántos son afectados por un desastre natural, podemos perder ese sentido de emergencia que vivimos y que viven los afectados. En ese sentido, por supuesto que es rescatable ese esfuerzo que estamos haciendo y que hacen todos por acudir a esta recopilación de información y optimizar después el proceso de recuperación. Sin embargo, sí creo y sí creemos de parte del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales que ese esfuerzo se podría canalizar también en esta coordinación intersectorial y multiescalar. ¿Por qué? ¿Dónde están las personas más afectadas? ¿A quién van a recurrir? Las personas vulnerables, que por el mismo hecho de estar vulnerables, van a tener una dependencia mayor de los servicios públicos que están a su alcance, que pueden estar más próximos. Y en ese sentido, el rol de las municipalidades y de gobiernos que son más locales adquiere no solo importancia, sino que un rol imprescindible
en esto. Y probablemente nos vamos a encontrar con que quieren ir y trabajar en pos del mismo fin que nosotros. En ese sentido también rescatamos no solo los distintos sectores dentro interestatal, sino también con el sector privado, con la academia. Yo creo que la academia sí tiene un desafío pendiente en ese sentido, de también proveer no solo lo que es el ámbito técnico, sino estas instancias que también son de discusión, de debate y de compartir tanto su conocimiento como el nuestro. En lo que es la alianza público-privada me parece notable lo que hace desafío, porque justamente esta capacidad de poder aliarse con lo que son distintos estamentos académicos va en pos de eso también. Sin embargo, en ese sentido y en lo que vuelvo al concepto que les había mencionado anteriormente de lo que es la emergencia de vida y la vulnerabilidad de vida, quizás también hay otro punto ahí, que no tiene que ver solo con ir justamente cuando ocurre el desastre en pos de lo que todos queremos, que es que se solucione y que las personas más vulnerables no caigan en un estado aún de mayor vulnerabilidad o pobreza. Y en ese sentido, tal vez hay una dimensión de la ayuda y de la emergencia que tiene que ver con su optimización y no solamente con esta llegada de la ayuda. La optimización en términos de la distribución de ayuda, donaciones, trabajar en conjunto con los equipos solidarios y de voluntarios, porque eso, si está mejor canalizado, probablemente podamos tener una relación territorial y una cobertura mucho más exhaustiva y llegar a todas esas vulnerabilidades que no siempre están visibilizadas. Respecto a la segunda pregunta, creemos que a mí me sorprendió y me sorprendió gratamente esto de que se vaya a cambiar la encuesta por una que es una encuesta más básica de emergencia, porque finalmente cuando se hacen diagnósticos que provienen de distintos ámbitos para enfrentar un fenómeno que afecta a distintas dimensiones de la vida, efectivamente necesitamos instrumentos que estén parametrizados y estandarizados, porque eso reduce la posibilidad de duplicación de datos y también ayuda a que esto se pueda compartir entre las distintas organizaciones que van a acudir en un momento de desastre. Y por otra parte, llegar a una unidad que es básica de análisis en desastres naturales. No solamente la escala territorial, es la escala de la familia. La familia que decide, cuando está enfrentando un tsunami o una inundación, por ejemplo, si va a evacuar o no, si lo van a hacer juntos, si lo van a hacer por separado, o cómo se organizan entre ellos como primer escalafón para enfrentar esta emergencia. Y en ese sentido, creemos que FOSI, desde el punto de vista más de gobernabilidad, puede hacer un esfuerzo mayor en tanto coordinación municipal, reconociendo que se les puede entregar muchas más herramientas, porque no en su estatuto los municipios quizás no están tan preparados en ese sentido. Tienen la administración comunal, efectivamente, saben que necesitan en su comuna, pero también necesitan ayuda en eso. Y también haciéndolo mucho más concreto, creemos que en términos de lo que es habitabilidad, lo que son distintos tipos de exclusión en vulnerabilidad, sobre todo siguiéndome lo que es exclusión financiera, en ese sentido es muy relevante poder estos programas más de acceso a crédito cuando son personas más riesgosas para lo que es la banca, sí puede potenciar, entusiasmar para no caer en este sentido más fatalista del desastre, de que no puedo hacer nada porque ya vino, porque ya perdí todo, perdí techo, perdí los insumos que me permitían trabajar y poder salir adelante. En ese sentido, sí hay una función que puede ser enzimática o aceleradora de esa recuperación. ¿Aló? Mucho más óptima. Los protocolos habitualmente han estado más centrados en lo que es la función de ONEMI. Sin embargo, en como tenemos ya protocolos que están estandarizados, ¿por qué no aprovecharlos todos? Y ahí vuelvo a lo que mencionaba moderador. ¿Qué nos compete? ¿Hasta dónde llega nuestro rol? ¿Cuál es ese límite? La planificación consiste en que vamos a dejar un imprevisto presupuesto final de un 5%, un 10%, un 15%, por si ocurre la contingencia en la que nos hemos visto enfrentada este año, o podemos adelantarnos, estar más preparados por el tema de coordinarnos y poner un esfuerzo para canalizarnos en esa coordinación juntos. Eso termino con esa pregunta. Muchas gracias.
¿Ahí? Sí, ahí sí. Ya, gracias. En inglés uno siempre parte y se dice que uno hace un disclaimer. Ese es como el comodín para tratar de no herir sensibilidades, porque la verdad es, el disclaimer tiene que ver, el que voy a hacer, tiene que ver con que ojalá se comprenda que en algunos momentos puedo señalar cosas que no sean coherentes ni consistentes con lo que han dicho otros panelistas, incluso con las propias creencias, con una instrucción que ustedes hayan dado, y eso tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene una formación y tiene una forma de ver el mundo, y eso es respetable, y por lo tanto sientan que mi respeto va hacia todos los que están aquí, y por lo tanto cualquier cosa que yo señale en materia de terminología, etcétera, no implica una descalificación, sino que lo que busca es aportar, iluminar alguna parte que quizá no está necesariamente iluminada o que permita de una otra manera incluso entrar a cuestionarse. Yo creo que entrar a cuestionarse siempre es bueno, y ese cuestionamiento puede significar una reafirmación, como puede significar también iluminar un área que uno no tenía iluminada. Por lo tanto, parto con un poco con ese disclaimer. El Emergency Management es una disciplina que no se imparte en Chile, que no existe. No obstante, hace décadas en países desarrollados se imparte. Parto con los mitos. Muchas veces se habla de modelo gringo. Eso es parte de la ignorancia y del miedo a lo desconocido que tenemos, que es muy importante, y que nos impide mirar más allá de la cordillera. El Emergency Management es una disciplina que se ha desarrollado en el mundo hace muchísimas décadas y que hoy día constituye la disciplina sobre la cual se fundamentan los sistemas modernos de emergencia. Por lo tanto, uno no puede hablar de un modelo asociado a un país, a un modelo económico, a una ideología determinada. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el ámbito de la salud, el ámbito de la educación. Hay componentes de orden ideológico importantes. ¿Queremos más participación privada? ¿Queremos menos participación privada? ¿Queremos más asistencialismo o menos asistencialismo? Y por lo tanto, quizás parto de esa línea base. Lo que yo les voy a comentar tiene que ver con una disciplina que es la que se utiliza como base en países desarrollados, independiente de su ideología, de su aproximación, si son federados o no son federados, etc. Porque curiosamente es una disciplina que establece modelos nacionales e incluso es utilizada en países federales, donde efectivamente sabemos que cada estado es un país en sí mismo. Por lo tanto, políticamente o ideológicamente podría ser una verdadera contradicción, ¿ya? Y eso quiero llevarlo un poco en términos de explicarlo y tratar de ir a partir quizá un poco de aclarar algunos conceptos, ir señalando lo que uno podría considerar en esos países como buenas prácticas. Primero, dividir el sistema en 4 ámbitos. Uno que tiene que ver con la gobernabilidad, con la gobernanza, que se asocia no solamente a lo que es gobierno, sino que está asociado principalmente al liderazgo. Un segundo que tiene que ver con comunicaciones, con todo lo que tiene que ver con comunicar. Va desde la puesta en escena hasta los sistemas de comunicaciones, lo que uno dice, lo que no dice, etc. En tercer lugar, tiene que ver con lo táctico operativo, es decir, con lo que se hace. Y en último lugar, no en último, sino que en un mismo nivel de importancia, con lo que se denomina en management, porque esta es una disciplina que viene del management, que tiene que ver con los stakeholders, con los públicos de interés. Y ahí quiero partir haciendo un análisis respecto de esas 4 dimensiones. Nosotros tenemos un sistema que tiene 40 años de atraso, ¿ya? Respecto de elementos concretos que se utilizan a nivel internacional. Hoy día nosotros hablamos de desastres naturales. Los desastres naturales en el mundo moderno no existen. Lo que existen son los desastres sociales. Los sociales son los desastres, no los naturales. Puede existir una catástrofe, veo que varios me hacen así, me agrada mucho que lo hagan así porque entiendo que ya al menos desde el mundo social, y ¿saben por qué lo digo? En las últimas 3 semanas he estado en foros con científicos y me ha agradado muchísimo, donde han sido los mismos científicos que también han hecho así, en el mismo panel, han dicho y han reforzado, han dicho, efectivamente los desastres naturales no existen, los desastres son sociales, ¿ya? Y por lo tanto eso nos pone la dimensión de las personas en otro nivel, y por lo tanto llegamos a lo básico. Lo más importante, y los sistemas modernos parten desde las personas. Por lo tanto, no son tácticas. Nuestro sistema de emergencia es eminentemente táctico. Lo que importa es lo operativo. Y por lo tanto, cuando tenemos un incendio, lo importante son los bomberos. Pero nuestro problema
no es apagar el incendio, nuestro problema ahí comienza. El problema real que debemos enfrentar es esa familia que no solamente ha perdido lo material, una casa, no solamente ha perdido una cama, ha perdido cuestiones que van mucho más profundas y que son mucho más complejas de recuperar. Por lo tanto, voy a otro elemento. En emergencia no se habla de reconstrucción, en gestión de emergencia se habla de la fase de recuperación, tampoco se habla de rehabilitación, se habla de recuperación, porque la recuperación es la fase que se inicia incluso con la fase de respuesta, que tiene que ver con la reconstrucción de infraestructura, que tiene que ver con la recuperación del bienestar económico, social, físico y emocional de las personas. Por lo tanto, los sistemas modernos, basados en Emergency Management, ponen en el centro de la mesa a las personas, y eso implica diversidad, implica a las personas tal y cual son. Por lo tanto, si vamos con esa perspectiva, estamos hablando de que los sistemas modernos son desde la base hacia arriba, no son centralizados, son descentralizados. Es decir, tenemos a la persona en el centro, tenemos a la comunidad. Y cuando hablamos de management, decimos comunidad organizada, preparada, entrenada, debidamente encadenada con sus gobiernos locales, que deben tener capacidades económicas, técnicas y facultades. Ninguno de esos elementos existe en Chile, porque nuestro sistema es centralizado, es top-down, no es bottom-up. ¿Ya? Con la presbicia debo decir que no alcanzo a ver el lechero que me están mostrando al fondo, así que no importa que me queden 5 minutos. Pero, en definitiva, los sistemas modernos son desde la base hacia arriba. Y eso lo quiero ir contando para que ustedes solo vayan sabiendo cuál es el rol y dónde encajo. Porque una de las preguntas que nunca respondemos claramente en nuestro sistema es dónde encajo. Los sistemas son integrados. Nuestro sistema en Chile es fragmentado. Es decir, cada uno anda por su lado con la mejor intención y, por lo tanto, más que voluntariado, tenemos voluntarismo. Y por lo tanto no existen claras líneas de autoridad, ¿ya? Y esa es una debilidad. Ayer en la sesión del Congreso en el Senado fue uno de los temas que surgió, cuando el senador y varios senadores preguntaron, bajo el nuevo esquema de la nueva ley, ¿quién manda? Y la verdad es que no fue posible responder con claridad quién mandaba. Cuando uno en una emergencia está y pregunta quién manda, esa pregunta debe ser respondida en 30 segundos y quizás menos. Entonces, la pregunta es cuando ustedes llegan a terreno, probablemente la pregunta que primero hacen es ¿quién manda? Y en una empieza a encontrar que mandan 5, 10, 15 personas. Hay problemas de jurisdiccionalidad. Entonces, ahí hay un tema que tenemos nosotros con que tenemos una renoleta del año 70, que la tenemos que hacer correr con una expectativa de nuestra comunidad, con un país que tiene carreteras para 120 kilómetros por hora. Tenemos conductores que han sido entrenados para manejar renoletas del año 70, pero tampoco podemos exigirle que sean capaces de manejarla a 120 kilómetros por hora. Es decir, tenemos un sistema que tiene 40 años de atraso y que urge, como lo dijo la presidenta en su discurso cuando mandó la indicación sustitutiva al Congreso, dijo la ONEMI tiene estructuras de 40 años de atraso que urge modernizar. El tema es que tenemos resistencia, tenemos miedo a lo desconocido, por lo tanto, tendemos a reinventar la rueda, y en segundo lugar, tenemos miedo al cambio y resistencia al cambio. Y por lo tanto, cuando tenemos un sistema con 40 años de atraso, debemos preguntarnos si en realidad eso corresponde a una resistencia de gobiernos que duran 4 años o son resistencias que están mucho más arraigadas en nosotros. En resumen, estamos hablando de sistemas que van desde abajo hacia arriba, encadenados, donde los niveles centrales van en apoyo y no en reemplazo de los niveles locales. Desde el punto de vista social, uno reconoce al otro como un legítimo otro, y eso implica reconocer a la comunidad como un legítimo otro, con sus capacidades de resistencia y con sus capacidades de resistencia. Un ejemplo, en Tirúa, uno de los lugares donde el RANAP, donde llegó la ola, más adentro, junto con Constitución, murieron 2 personas. Esas 2 personas eran turistas. Los indicadores de Tirúa, ¿para qué se los digo? Seguramente muchos de ustedes los conocen, probablemente dentro de los peores que pueden haber en el país. Entonces, ¿cómo murió tan poca gente? Vamos a la historia, vamos a las raíces mapuche, vamos a sus leyendas, vamos a su cultura. Ellos tenían absolutamente internalizado lo que había que hacer para un tsunami, pero nuestra mirada centralista. Entonces, cuando miramos nuestra mirada centralista, y me quedan 2 minutos, tenemos que reconocer que en gestión de emergencia, estoy mejorando mi visión,
cuando tenemos en gestión de emergencia, y es una cosa que a mí me pasa cada vez que hago un entrenamiento de Estados Unidos, me dicen, existen dos grandes resistencias, los egos y las tradiciones. Y ahí es donde, cuando nosotros ponemos a las personas en todas sus dimensiones en el centro, somos capaces probablemente de ir superando esa capacidad, porque ya nuestro objetivo no es nuestra institución y cuán bien lo hacemos, es qué es lo que hacemos para atender a esa persona en toda su dimensión. Y quiero cerrar con un solo ejemplo en la mina San José. Todo funcionaba y todo estaba bien y salía en la tele, pero en definitiva me tocó conversar, y para no centrarlo solamente en un gobierno, porque este es un tema que lleva 40 años, me reúno, mi labor fue asesorar a los municipios. Ustedes van a creer que mi primera pega fue recomponer las relaciones entre el gobierno y los municipios, porque estaba totalmente quebrada, no se sentaban, no conversaban, se anulaban mutuamente, porque los niveles centrales van en reemplazo de los niveles locales, y te pongo el decreto, te pongo mi autoridad y te pongo mi marca registrada encima de la mesa, y con eso te anulo, en vez de ir y apoyar y colaborar y descubrir qué hay en esa comunidad. Pucha que es difícil, porque eso requiere de cada uno de nosotros un acto de humildad. Cuando llego y con una asesora de gobierno me dice, tenemos que cerrar el campamento y restringir el ingreso del campamento de la comunidad. Ella era del mundo social, del mundo, no quiero decir la profesión para no estigmatizar, pero era una persona cuya reflexión correspondía a su especialidad. Y me dice, yo le digo sí, como municipio habíamos llegado a un acuerdo político. El campamento de la mina se administraba 100% la gestión social por los municipios, 100%. Y yo le dije, tenemos 1000 personas diarias. Entonces me dice, sí, pero tenemos que restringir. Yo desde el punto de vista técnico comprendo que hay que restringir el ingreso por un tema de orden logístico. Mi pregunta es, ¿cuál es el criterio que quieres imponer para restringir el ingreso? Me dijo, bueno, que ingresen las familias. Mi segunda pregunta fue, defíneme familia. Se me define familia y me dice mamá, papá, hijo, hermanos, etc. Yo le dije, perdón, pero esa puede ser tu definición de familia. Capaz que sea la mía, debo decirte que no es, pero puede ser. Quizás puede ser la definición de familia en Santiago, pero acá se habla de hecho de la familia minera, y la señora, la vecina, tiene más vínculo con la persona que está atrapada que probablemente incluso muchas veces la mamá. Entonces, la vinculación en el ámbito de las emociones, de la gestión social que se debe hacer, que es fundamental en las emergencias, en las catástrofes, es absolutamente necesario ser capaces de identificar. Y por lo tanto, ahí hay un trabajo fundamental de los equipos sociales, y los equipos sociales deben ser capaces de empoderarse, no ser empoderados. Un amigo me dijo una vez, me dijo, yo no necesito que me empoderen, me empodero solo. Y esa es una cuestión que ustedes tienen que creerse, porque aquí es demasiado importante las personas, ¿ya? Y por lo tanto, en ese contexto, la respuesta terminó en decir, bueno, en realidad no podemos restringir. Efectivamente, no podemos restringir. Y ahí está, me dicen tiempo, y ahí está, entonces, la importancia del trabajo que ustedes tienen. Pero lo último, y con esto termino, no se olviden, el trabajo debe ser integrado. Cuando no somos capaces de integrar, yo les ponía el ejemplo de la mina. Mi primer trabajo podría haber sido definir cuestiones de orden táctico en términos de la gestión social. Pero ¿de qué sirve eso si es que no somos capaces de sentarnos a la mesa? Entonces, al identificar, mi primer trabajo fue recomponer las relaciones entre las autoridades. Ojalá hubiese sido un tiempo que se pudiese haber evitado en centrarse en las personas, pero si no nos centrábamos en eso, estábamos postergando a las personas. Pero ahí, ojalá yo quiero dejar, ojalá lo más abierta posible la discusión, pero tenemos tremendos desafíos. Y ahora sí que termino. Las balas de plata no existen. Un proyecto de ley y una nueva institucionalidad no va a solucionar un problema que hoy día está radicado en las resistencias al cambio, y una nueva institucionalidad puede ser moderna, de hecho tiene serios déficits lo que está hoy día en el Congreso, y esa nueva institucionalidad requiere, por deficitaria que pudiese ser, crear músculo, y eso va a demorar años en crear músculo, y tenemos que ser capaces de masticar o comer chicle y caminar al mismo tiempo.
Y eso nos corresponde a todos nosotros de manera tal de que no cifremos falsas esperanzas y, ojo, tampoco falsas expectativas en la comunidad. Tenemos tiempo, van a seguir las emergencias y vamos a seguir en la primera línea. Y por lo tanto debemos manejar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero tenemos muchas fortalezas y las fortalezas están en cada uno de nosotros y en la capacidad de integrar y reconocer en los otros las capacidades que también tienen. Pero sobre todo a mí lo que más me preocupa es que llegamos con una suerte de desplicencia. No lo digo desde el FOSI porque sé que ustedes tienen un perfil más social, pero llegamos muchas veces con un grado de desplicencia respecto de las capacidades locales y sus capacidades de resistencia y resiliencia. Y ahí los egos y las tradiciones nos están jugando es un muy mal elemento y que está muy arraigado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Michelle. Bueno, a continuación, lo que sigue en el programa es una ronda de consultas, preguntas. Recordarles que también estamos en YouTube, ahí nos pueden hacer las consultas y a través del correo fosisdebate@fosis.gov.cl nos pueden hacer llegar consultas también, que entiendo están llegando a través en estos instantes. Podemos partir de todas maneras con preguntas acá dentro de la audiencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edison Riquelme, soy encargado de comunicaciones del FOSI Metropolitano. Tuve la suerte, y digo la suerte, de ir a Copiapó. Es mi primera, digamos, catástrofe donde tengo que ayudar. Y lo digo porque es suerte, porque como todos ustedes han dicho, yo creo que el que trabaja el FOSI, y yo me considero así, puede sonar ridículo, pero siento que es como un espartano de 300. Es como que si hay que saltar una reja con muchas puntas, lo va a hacer. Sabe hacer la contención social, porque cuando nos tocó tomar las fichas, o nos daban garabatos, o nos mandaban lejos, o lloraban, o reían. Había muchas cosas que pasaban cuando uno tomaba la ficha de emergencia. Mis compañeras que están por ahí, la Pati, por ejemplo, la Claudia, pueden saber más, que llegamos allá. Era un orgullo verlas llegar con barro, porque sabíamos que era un esfuerzo. Tú mismo, Rodrigo, que estuvimos allá, compartimos en Copiapó. Yo creo que dentro de todo el caos que se da en Copiapó, porque es increíble como la realidad supera la ficción, cuando uno está ahí, yo creo que todos los organismos públicos que estábamos allá, dentro de todo, igual actuamos de manera increíble. Lo que sí, yo creo que donde hay que mejorar, pero obviamente estoy hablando a 4 días después de que pasa la tragedia, obviamente se da una especie de descoordinación, que al final muchas veces nos repetimos en los lugares donde nos mandaban a tomar o aplicar la ficha de emergencia. En cierta medida nosotros empezamos a actuar por instinto, el equipo que andaba yo, donde veíamos carabineros, donde veíamos tanqueta, preguntábamos si alguien de instituciones de gobierno había llegado a tomar la ficha, ¿no es cierto? Y cuando nos decían que no, entrábamos, muchas veces entramos en tanque, entramos a pie, porque las camionetas no podían entrar, y sacábamos fichas. Pero cuando mejor nos fue, y ahí hago sentido de todos los expositores que tuvieron, fue cuando empezamos a preguntar si había algún presidente o había alguien de junta de vecinos. ¿Y por qué empezamos a trabajar así? Porque ellos nos indicaban realmente qué casas estaban con problemas. O sea, alguna vez entrábamos a alguna casa y le decíamos a la persona, oye, firma acá, o sea, no hay nada que hacer. Pero habían casas en que el barro estaba hasta un poco más abajo digamos, de los enchufes, decían, pero entró el barro. Y eso no era aplicable para una ficha. Entonces, yo, como hablaban de la nueva ficha FIDE, no sé, yo creo que sería súper importante, o creo que sería súper bueno que tuviera una parte donde se pudiera incorporar si hay un dirigente vecinal, porque como lo dice también el gobierno de la presidenta, o sea, es importante que la junta de vecinos esté más presente, que sepan de quizás cómo va a funcionar esta nueva ficha FIDE, porque de verdad nos ahorrábamos tiempo, y obviamente esta ficha de emergencia, como dice el nombre, es una ficha que tenía que volver rápido a Santiago, y creo que cuando los dirigentes nos ayudaban y nos acompañaban a identificar las casas que realmente tenían problemas, nos apurábamos mucho más con el trabajo. Bueno, eso, gracias. No sé si algún panelista quisiera replicar. Yo quisiera responderte algo desde un punto de vista más genérico. Me parece súper buena tu aproximación, y creo que es una aproximación que hay que viralizarla, como se hizo hoy día, en términos de siempre preguntarnos qué podemos hacer mejor.
Nosotros tenemos dos formas de aproximarnos. Una, a partir de la identificación del problema, que es la cultural que tenemos. Identificamos un problema y es decir, miramos la mitad del vaso vacío y tratamos de enfrentar el problema. La gestión de emergencia tiene una aproximación, o emergency management tiene una aproximación que se denomina apreciativa. Es decir, busca lo mejor que existe. Yo siempre pongo el ejemplo en Maule. Se nos cayeron de 1.900 camas, perdimos 1.000 camas en el terremoto. ¿Cuál era la primera pregunta que yo tenía que hacer en el Maule? Era, ¿cuántas camas se cayeron o cuántas camas nos quedan? Era, ¿cuántas camas nos quedan? Y por lo tanto, en definitiva, es una mirada apreciativa. Me parece muy bien lo que tú señalas. Aquí nos pasó esto, pero ¿cómo lo incorporamos? ¿Cómo lo mejoramos? Ahora, desde el punto de vista de la coordinación, nosotros tenemos un problema de sistema y debemos reconocer que somos nosotros parte, no podemos quedarnos esperando a que las superestructuras mejoren eso. Nosotros debemos ser capaces de apalancar cosas. Nuestro sistema se ha basado históricamente en lo que es la coordinación y la asesoría, que desde el punto de vista de la gestión, eso es la nada misma, la cosa ninguna, ¿ya? La verdad es que en gestión de emergencias hay gestión, mando y control, ¿ya? Y por lo tanto deben haber claras líneas de autoridad, deben haber tareas concretas, y por lo tanto uno debe saber dónde encaja. Por lo tanto, mi recomendación cuando tú llegues a una situación así en el futuro es fortalecer eso, es ser tremendamente asertivo. ¿Dónde encajo? ¿Dónde está el sistema? Porque vamos a ir forzando al sistema a que se ordene. Hoy día tenemos una aproximación que es como la mesa del T-Club. Mientras más gente se sienta alrededor de una mesa y nos sacamos una foto, parece que estamos administrando mejor la emergencia. Eso no es cierto. ¿Y derivamos en qué? En un estado de excepción constitucional, que lo que viene a hacer es suplir una carencia del mundo civil, porque lo que suple en realidad el estado de excepción constitucional es poner un jefe de las fuerzas, es decir, a las Fuerzas Armadas, pero es un jefe de la fuerza a cargo de la emergencia. Pero eso no tiene que ver con una misión esencial de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con no reconocer que tenemos una deficiencia en no establecer claras líneas de autoridad, porque tenemos la costumbre de establecer instancias de consenso que no corresponden a fases de consenso. En la emergencia y en la respuesta no es una fase de consenso, ¿ya? Porque uno tiene que tener una aproximación sistematizada. En segundo lugar, respecto a lo que tú señalas de las encuestas, claramente hay que tener un diseño menos centralizado, mucho más empático, mucho más social de la aplicación de los instrumentos. La verdad es que yo creo que a ustedes les ha pasado, a los equipos sociales municipales les pasa, que llegan a una casa y la señora ya sale prácticamente a apedrearlos por decir, es tercera vez que me vienen a encuestar. Y la verdad, me equivoco, ¿no? No sé si estoy muy lejano a la realidad, pero al menos los municipios es lo que me encuentro y por lo tanto creo que desde el punto de vista privilegiado que ustedes tienen como FOSI es empoderarse e ir ya no solo al instrumento, sino que cómo se aplica el instrumento, a la integración del instrumento, pero que ese instrumento tenga la capacidad de ser aplicado de manera empática en el más amplio sentido de la palabra, comprendiendo que esa persona requiere también ser acogida y ser bien atendida al momento de la encuesta y que el sistema en su conjunto no se centre en la eficiencia. La eficiencia de la aplicación de la encuesta es el último eslabón. Si no soy capaz de enganchar, de acoger, de empatizar, la verdad es que la encuesta se me puede transformar en un elemento tremendamente agresivo, especialmente porque además la encuesta genera expectativas. En materia de calidad en el servicio, cliente satisfecho es sinónimo a cumplimiento de expectativas. Por lo tanto, expectativa igual cliente satisfecho. Y por lo tanto debemos tratar de equilibrar eso. Desde el punto de vista de la emergencia, debemos comprender que son disruptivas, son desestructuradoras y por eso la estructura de la gestión es fundamental. Cuando ustedes vayan a terreno, traten de identificar cuál es la estructura. Teoría del caos. Finalmente el caos no es tan caos, hay un orden. Tratemos de identificar ese orden y tratar de sacarle el mejor provecho y canalizarlo de la mejor manera posible, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hay un elemento que es fundamental. Un último elemento. Tú señalabas que habías tenido la posibilidad de ir. Una recomendación, registrar lo que está pasando. Ustedes son personas que tienen una formación técnica, por lo tanto tienen metodología. Ser capaces de registrar en tiempo real
no 3 días ni una semana después. Yo he estado en exposiciones de Tocopilla. Depende de quién haga la exposición en Tocopilla y cuánto tiempo pase del terremoto de Tocopilla. Si era más proclive a la administración del momento, Tocopilla se hizo mejor. Y cada vez que se hace, la exposición es que se hizo mejor. Si quien hace la exposición es contraria a la administración que está en su momento, a medida que pasan los años, cada vez se hizo peor en Tocopilla. El registro en tiempo real es fundamental porque eso nos permite establecer un mejoramiento continuo que es fundamental. Y lo último, diferenciemos lo que es vivencia de experiencia. Nosotros tenemos un sistema de emergencia que suele acudir al currículum en materia de cuántas emergencias he vivido y no cuánta experiencia, y eso implica sistematizar, porque bajo ese esquema les aseguro que si asociamos vivencia a experiencia, la gente, yo estuve en Talca para el terremoto, la gente en Talca hoy día serían expertos en 2 semanas por la cantidad de temblores que vivieron durante las réplicas y el terremoto mismo, pero vivencia no es lo mismo que experiencia. No es construir know-how, no es construir instrumentos, mejoramiento continuo. Y ahí hay una tentación en el mundo social. Es por el amplio, por la gran percepción que ustedes tienen, que es la gran fortaleza que tienen, la tentación de llevarlo eso a la vivencia y a la emocionalidad sin el registro y la sistematización necesaria, hace perder muchas veces una experiencia que es fundamental. Cierro con esto. Una experiencia concreta. Tampoco podemos y debemos entrenar a nuestra gente. En Cauye me tocó estar con una persona de asesoría de alto nivel en una institución de emergencia que iba a cargo de albergues. Le pregunté, ¿en cuántas emergencias ha estado? Me dice, esta es la primera. ¿A qué vienes? Vengo a cargo de albergues. ¿Has estado alguna vez en un albergue? No, nunca. Y por lo tanto, el entrenamiento, lo que tú viviste, si queda registrado, debe transformarse en un taller, debe transformarse en un paper de 2 hojas. No es necesario más. Y en segundo lugar, comprender lecciones aprendidas. Cuña muy buena hoy día en la prensa. Técnicamente, una lección es aprendida cuando la lección ha sido adquirida y el cambio ha sido generado. Si no hay cambio, no hay lección aprendida. Si hoy día seguimos con el mismo sistema de emergencia hace 40 años y hoy día seguimos con el mismo sistema de emergencia que hace 40 años y seguimos repitiendo y seguimos aplicando instrumentos que tienen 40 años de antigüedad en los futuros 40 años, quiere decir que tenemos lección, pero no ha sido aprendida. Y eso es súper importante para el trabajo técnico y profesional que ustedes tienen. Muchas gracias. Quisiera también, Miguel, ¿quiere hacer algún comentario al respecto también? No, en primer lugar, coincidir con algunas apreciaciones que hace Michelle, no en todas. Tenemos algunas diferencias, pero no en todas, ¿no? Yo creo que el tema de la gestión del riesgo, la reducción del riesgo de desastre tiene que obedecer, y en eso yo creo que coincidimos, a una política de Estado y no una política de gobierno. Ese es un tema fundamental para que esto tenga trascendencia. Si no partimos de esa base, va a pasar de que el gobierno de turno que esté de acuerdo a la importancia que le da el tema, o a lo mejor a la rentabilidad política que le vea en el tema, va a ponerle mayor énfasis o menor énfasis. Por eso está trabajando esta nueva ley, más allá de las diferencias que hayan. Yo creo que al final el punto focal es que lo que estamos tratando de buscar es un mejor sistema para darle seguridad a los chilenos. A eso apuntamos. Respecto a Atacama, efectivamente lo que decía, ¿cómo es el nombre? Edison, porque yo estuve al otro día allá, y el tema complejo ahí era que este sistema que está en el papel no operaba. Estábamos conversando antes con ustedes. No había intersectorialidad. O sea, cada uno jugaba solo, cada sector jugaba solo. Y uno, ni por más que trataba de crear las instancias, lo lograba. Y les daba un ejemplo, de repente, oye, juntémonos todos. Como vía citación no llegaba y estamos todos en una misma sala, lo fui a buscar. Los sentaba. Mismo. Iba a buscar a los otros y los que estaban sentados ya se habían ido.
porque ese concepto no estaba. Y es un tema que lo vivió la subdera y lo vivió todo el mundo que estuvo ahí. Por lo tanto, ahí, al final, tiene que ver con las iniciativas personales de cómo nosotros fuimos armando esto. Y con un tema que es bastante complejo, porque todas las emergencias al final derivan en un tema político, para bien o para mal. Por lo tanto, se cruzan ahí muchas veces las decisiones técnicas con las decisiones políticas, que es un tema que hay que definir en la ley. No obstante eso, hubo un trabajo con la comunidad que fue muy complejo, muy complejo. Y de ahí uno de los temas relevantes fue el tema de la famosa ficha EFU. ¿Y por qué importante? No solamente de la perspectiva de crear, de generar estas expectativas o no, sino que además como hay que entregar ayuda a los más vulnerables lo más rápido posible, y particularmente lo que tenía que ver con agua, con frazadas, con cosas que tenían que ver más bien con supervivencia, ¿eh? Pero ya cuando teníamos que empezar a entregar en la segunda fase todo el tema que eran con los subsidios de arrendamiento, el tema de los enseres y una serie de cosas más, no estaban evidenciados en la ficha. Y el sistema está tan estructurado que si la ficha no lo decía, no se entregaba. Y empezaba a producir problemas. Bueno, sobre eso se empezó a trabajar. Y todavía está en evaluación y se está preparando. Faltaba una firma, volvimos a revisarla, creemos que hay que incorporar otros actores, otros elementos. Pero estamos tratando de hacer eso, de que se genere una ficha que realmente evidencie lo que le pasa a ese núcleo familiar, la familia que sea, tal como decía Michelle, dependiendo la concepción que uno tenga de familia, digamos. Pero a ese núcleo, ese grupo de personas que vive bajo un techo, hay que levantar la información representativa. Y de acuerdo a es importante el cómo se levante. Y no va a estar escrito en el papel. ¿Ah? Las capacidades personales, ¿no es cierto?, de los encuestadores no están escritas en el papel. Y ahí el acercamiento, ¿no es cierto?, y la empatía que se tenga con las personas. Por lo tanto, ahí se está tratando de avanzar lentamente, acostado. Porque, insisto, aquí el tema de los egos institucionales es severo. Severo. Y en la medida que no seamos capaces de poner a las personas delante y sigamos poniendo la carreta delante de los bueyes, la cosa no va a funcionar. Aquí los egos institucionales son muy fuertes. Y cuesta armar el encatrado para lograr llegar a un fin común, ¿ya? Por lo tanto, bajo esa lógica, evidentemente lo que ustedes plantean, este problema que hubo en Atacama fue muy, muy fuerte. Pero sí hay que analizar un tema. Lo que sucedió ahí, con el sistema que hubiéramos tenido, habría sido muy complejo. Tuvimos 18 aluviones simultáneos en la región. 18 aluviones simultáneos. Eso implicó que por donde miráramos teníamos algún daño y no teníamos en ese instante, en primera respuesta, la capacidad para poder responder. El municipio que hubiera sido habría estado igual de complicado. Eso. Muy brevemente respecto a todo esto que han estado hablando de la ficha, de las entrevistas con las personas, yo creo que es fundamental considerar que estamos frente a personas que están choqueadas. Entonces es fundamental que tengan mucho cuidado con levantar expectativas. Y como son personas que están choqueadas, tenemos que ser un poco, los demás de mi edad se van a acordar como los discursos de Fidel Castro. Te cuentan al comienzo qué es lo que es, te cuentan al medio qué es lo que es y te cuentan al final qué es lo que es de nuevo. Nosotros siempre le estamos diciendo a la gente, no te prometemos nada, vamos a ver lo que podemos hacer. Porque si no, la gente va a escuchar casa y va a decir, me prometieron una casa. Es fundamental que sean reiterativos, majaderos, en decirle cuál es el compromiso real. Yo en general le digo, en 2 semanas más o en 1 semana más, te vamos a decir qué es lo que podemos hacer. Y se lo digo de nuevo, al comienzo, al medio y al final de nuevo. Muchas gracias. Bueno, en pos del tiempo tenemos 3 preguntas más que quisiéramos que se plantearan de manera simultánea y después podamos, en el fondo, contestarlas y debatirlas. Así que paso la palabra. Sí. Primero de pedirle a los compañeros también que sean breves en sus preguntas para respetar los tiempos y el formato y podemos enriquecer mejor la discusión. Dejo a Ignacio de la Metropolitana. Hola, Ignacio de la Metropolitana, la pregunta. Yo celebro que hay puntos en común y también celebro que hayan disidencias entre ustedes, porque parte importante de esto es el debate.
Y el tema de la ficha ha tomado mención en el último rato, que también celebro que haya como una disposición a revisión de esa, pero me parece que hay algo que, y aquí va un poco la reflexión y pregunta, que tiene que ver apañado con esto, y que algunos de ustedes lo han mencionado. Si hay una cosa que es buena o que uno tiene un aval como sociedad chilena, es que uno sabe que el voluntarismo, como quiera decirlo, o el voluntariado, la voluntad de la gente de ir a ayudar, se da de manera inmediata. Jóvenes, adultos, profesionales, la vecina, mi mamá, todos queremos en algún momento aportar e ir, incluso en los primeros minutos, en el día siguiente, a hacer algo. Y ese hacer algo se transforma muchas veces en acompañar, por ejemplo, en este diagnóstico con una ficha. La JICA, la Organización Internacional de Cooperación Japonesa, que ustedes bien conocen, a través de las muchas cosas que hemos establecido con ellas como país, nos ha enseñado algunas que, por ejemplo, crear un cuerpo ya capacitado, aunque sea voluntario e independiente de sus capacidades profesionales, puede ser gente común y corriente, gente capacitada en la materia, pero que esté al servicio y dispuesta para el momento de una emergencia con temáticas comunes, es fundamental. Entonces, la pregunta y reflexión, llama la atención que en Chile, constantemente con las que tenemos muchas de estas situaciones, no tengamos, a pesar de que hay una voluntad generalizada de apoyar, capacitada gente común y corriente, profesionales de acá, o incluso que no trabajan en la temática de emergencia y o pobreza, en que sepan que al momento de los que hubo, salen con su casco, salen con sus papeles y salen con la ficha y saben a lo que van. Y eso me parece que es un motivo de reflexión importante donde todos podemos colaborar porque todos podemos aportar no solamente a que se mejore una ficha, sino que también a la gente. Por eso, la pregunta es, ¿qué debiera entonces saber esa gente? ¿Qué cosas principales son las que uno debiera entender a propósito de una emergencia en los primeros minutos cuando uno asiste a otra persona? ¿Sí? Mira, a mí me surge una inquietud sobre lo que estamos, digamos. Yo siento que estamos discutiendo el rol del FOSI dentro de la intervención social en catástrofes y emergencias. Y un punto fundamental para mí es si vamos a estar actuando en las catástrofes o si nuestro rol está en los procesos previos a esa. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que usted planteaba y me encanta poder escuchar a alguien que reflexione sobre temas de la comunidad y de las capacidades que hay que desarrollar para prevenir esto. O sea, nosotros estamos en las comunidades y las poblaciones con las que trabajamos son vulnerables en todo momento. O sea, los pobres de Chile están en desastre permanente. No solo cuando llega un desastre, un fenómeno natural que es enfrentado por una comunidad que no tiene capacidades para superarlo y se transforma en un desastre. Nosotros trabajamos con comunidades y con comunidades en las que podemos realizar acciones de prevención sobre estos temas. Yo veo con los recursos que tenemos, nuestras acciones en la emergencia son bastante marginales dentro de la acción del Estado. En cambio, en el trabajo de prevención y desarrollo de capacidades para prevenir en un tiempo en que los fenómenos naturales están siendo cada día más notables y impactantes, y en fenómenos del medio ambiente los hemos ido centrando en sus externalidades y en sus problemas en las comunidades más pobres de este país, es esperable que ocurran desastres en esas comunidades. Yo pienso que nuestra mirada debiera ser cómo podemos hacer gestiones en ese previo, más que meternos en el momento del desastre mismo. Y ahí hay una labor que el FOSI, con su acción en terreno y permanente, puede ser mucho más efectiva. La generación de las redes previas en un tema que tiene que estar instalado y no llegar como sorpresa. O sea, en Valparaíso, si estaban rodeados de bosques y estaban rodeados de basura, obvio que iba a venir un incendio. O sea, eso era esperable. En el norte, por supuesto que las inundaciones, cuando uno construye en zonas que son inundables, que son por donde va a pasar el río, por supuesto que pasan. O sea, hay formas de prevenirlas. Si Obras Públicas hiciera sus obras, por ejemplo, y nos ha tocado verlo, en zonas que son de riesgo y vuelven a construir donde mismo. Entonces, nuestra labor, siento que debiera estar más ahí, en la prevención. Si queremos desarrollar un área en que nuestros funcionarios, en el momento de la desastre, trabajen como voluntarios, hagámoslo y pensémoslo para esos momentos, y no generémoslo como también una cosa de emergencia y de saquemos plata de cualquier parte para que puedan ir de alguna forma, sino como un proceso consciente y pensado de una institución que tiene una misión y tiene una función importante en este país y que no puede, cada vez que hay un desastre,
remover todos sus recursos para llevarlos hacia un sector del país porque se nos desordena todo y hay una parte de la población muy importante que queda sin atención por eso. A mí me gustaría saber si ustedes coinciden con esa mirada del FOSI o si ustedes ven al FOSI más metido en la intervención propiamente tal. Ya, tenemos dos preguntas de regiones. Una de Los Ríos, Franco Ferkovic, encargado regional de comunicaciones, quiere saber, ¿existe la posibilidad de capacitar a los funcionarios del FOSIS en manejo de emergencias, considerando que somos un servicio que actúa en estos eventos? Y la segunda de Mauricio Vergés, asesor jurídico de la Dirección Regional de Coquimbo, pregunta, ¿cómo mejoramos la coordinación entre los servicios que actúan directamente ante un evento catastrófico, cuando la normativa indica que sea el jefe militar de la plaza quien imparte las instrucciones? Ello, en términos prácticos, resulta muy engorroso. Eso. Me consultan acá si hay estamos escasos de tiempo, así que quisiéramos darles la palabra que pudieran en 2 minutos poder cerrar, digamos, esta amplia gama de... Sí, perdón. Sí, justamente los 3 comentarios y preguntas pudiesen hacer los comentarios. Partiríamos con Andrea dándole la palabra. Bueno, primero, y voy a salirme un poco de la estructura de pregunta. En relación a la pregunta anterior, quería llamar la atención sobre un solo punto. Ustedes tienen un rol que es específico, tienen las ganas de organizarse y coordinarse con otros sectores del Estado, y no solo del Estado, sino de los actores que están en el desastre. Pero también ahí me gustaría hacer un hincapié en el autocuidado de los equipos que se forman, sobre todo en escenarios que naturalmente van a estar alterados, que van a ser tensos, que van a ser angustiantes, y donde de alguna forma también van a tener esa suerte de reciprocidad en cuán afectados se encuentren. Y en ese sentido, al margen de que la institucionalidad lo permita o no, la capacidad es de generar equipos que sean más sanos, que sean más autocontenidos, para poder ejercer un trabajo que sea óptimo, tanto para el resto de las personas como para ustedes. La información que tienen que levantar es un aspecto fundamental. Y respecto a las otras preguntas, hay un tema con el voluntarismo, con lo que hay un mensaje que es súper clave ahí. Básicamente, cuando ocurre un desastre, todos podemos ayudar, todos queremos hacerlo y todo puede sumar en ese sentido. Sin embargo, efectivamente hay actividad donde sí se requiere mayor capacidad y más coordinación para que no suceda esto de que en un mismo territorio, en una misma familia, lleguen 3 al mismo tiempo. Y en ese sentido hay una coordinación no solo entre las personas que acuden por solidaridad al desastre, sino entre todos los actores que llegan. De alguna forma, y puede ser un puntapié inicial, saber quiénes van a llegar, saber quiénes llegaron y cuál es su estrategia, cuáles son, cómo se organizan entre cuadrillas. A nosotros nos ha pasado en distintas recolecciones que hemos hecho en Valdivia, en Concepción, en Iquique, y también nos pasó ahora recientemente en el norte. Y finalmente, respecto al tema del rol, efectivamente, si vamos a tomar el tema de la prevención, cuando estamos trabajando con la vulnerabilidad todo el tiempo, ese rol puede dejar una impronta mucho más a largo plazo en las futuras generaciones. Y la prevención va de la mano, como ustedes también lo mencionaban, con las redes previas, con los aliados en todos los sectores, y también con un rol importante de la educación. Cómo podemos educar dentro de esa vulnerabilidad, que puede no ser determinante, sino que puede ser una caracterización de esa población de un punto de vista más social, y cómo lo educamos para estar mejor preparados desde ese punto de vista de contención emocional, desde ese punto de vista de que va a seguir sucediendo, pero podemos hacer algo, puede no ser un escenario fatalista. Eso es sumamente importante. Y respecto a la última pregunta, ¿cómo mejorar esa coordinación? Yo creo que es una pregunta de reflexión que podría ser inversa también, hacia ustedes mismos, y tratar de poder responderlo, pero en ese sentido yo creo que
desde la experiencia que hemos tenido en la recopilación de datos. El solo hecho de tener un puntapié inicial, de saber quiénes van a estar actuando, permite también corroborar y tomar datos de este desastre que sea desde la multidimensión, y no en sentido más competitivo, sino más integrado. Gracias. Quiero comenzar refiriéndome a la reflexión de si FOSI debía o no participar en la emergencia porque quitaba presupuesto de otras áreas. Y quiero empezar por eso porque me dio escalofríos la pregunta. Sacar a FOSI, donde está su fuerte, sacar a FOSI de los beneficiarios cuando más lo necesitan, me parece imposible o impensable. Lo que hay que hacer es conseguir presupuesto especial para FOSI. Hay que conseguir las lucas, porque yo entiendo tu preocupación, ¿no? O sea, si me sacan la plata de lo que he planificado, estoy perdiendo el tiempo. Pero hay que asegurarnos que tengamos los recursos para que FOSI estén cuando los beneficiarios de FOSI más los necesitan. Yendo al tema de voluntariado, nosotros trabajamos harto con voluntariado y tenemos algunas definiciones claras al respecto. Primero, esto igual que los bomberos, hay dos momentos libres, cuando entráis y cuando salís. Pero cuando estáis adentro tenéis que ser capaz de seguir las instrucciones y seguir una cierta formación. Hay voluntariados que podrán servir, voluntarios que podrán trabajar bien en el tema de sacar el barro o de cosas que no necesitan tanta capacitación, pero igual necesitan entender cómo funciona y por dónde va la micro y por dónde van las órdenes. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos dos veces al año trabajos con voluntariado, aunque no haya emergencia. Y llevamos a 100 cabros universitarios, digamos, a algún lugar. Ahora van a ir a Chañaral, estuvieron en Chaitén, estuvieron en Trapa Trapa, y ahí los vamos formando. Tenemos que encargarnos de formar voluntarios, no en la emergencia, sino que cuando estamos en situaciones normales. Y ahora en el tema, digamos, de cómo coordinarse mejor, ahí, dado que no me contrataron, no sé suficiente lo del FOSI como para opinar al respecto, pero sí puedo decirles que es fundamental creerse el cuento y ser capaces, digamos, de trabajar con el norte claro. Y en eso, digamos, yo creo que ustedes saben mucho más que yo, así que les dejo la pega. Gracias. A ver, quiero ordenarme un poco. Lo primero es que hay un par de cosas que me gustaría no dejar pasar, aunque voy a entrar en discrepancia probablemente con Miguel, pero nuestro sistema es un sistema que es reactivo, que funciona sobre el daño, por eso que funcionamos sobre las catástrofes y funcionamos sobre aquellos incidentes que cuando ya literalmente el agua nos ha superado y nos ha pasado la hora por encima, hacemos reaccionar al Estado. El Estado es el responsable, y aquí quiero hacer la diferencia con el voluntariado, es el responsable de la vida y la seguridad y es el mandato primario que tiene el Estado. Para eso nos organizamos como razón esencial. El resto puede ser todo discutible, pero yo creo que nadie va a discutir que el hecho de que seamos comunidad es para protegernos mutuamente. Y por lo tanto, eso es algo ineludible, intransable, no es delegable. Cuando funcionamos, hoy día la tendencia es hablar de cultura de anticipación más que de una cultura de prevención. La prevención funciona sobre el riesgo es probabilístico. Y por lo tanto, hoy día se habla que de las fases del ciclo de vida de la emergencia se habla de mitigación, preparación, respuesta y recuperación. La prevención está dentro de la mitigación. Más aún, ya hay quienes empiezan a hablar de que la prevención no existe, porque lo que uno hace es trabajar para disminuir los daños o la posibilidad de que exista daño, ¿ya? Y por lo tanto, por eso, entre otras cosas, hoy día la disciplina que establece y diseña los sistemas, en general, está más bien orientada a lo que es el emergency management, que incorpora un enfoque de riesgo, pero que no se centra en el riesgo. ¿Cómo vamos a disminuir el riesgo de que ocurra un terremoto? Eso no es posible. Segundo, es all risk, all hazard. Voy un poco a la pregunta tuya de la preparación, que es fundamental. Es decir, todo tipo de riesgo y peligro no tiene que ver con la magnitud.
Las emergencias escalan, por lo tanto una emergencia pequeña puede llegar a ser una emergencia grande, no por lo táctico, sino que por lo social. Y por lo tanto tiene que ver con que sí podemos preparar a las comunidades. Desde el año 1986 los Estados Unidos se desarrolla desde el nivel comunitario en California. Hoy día es el programa de preparación a nivel nacional de comunidades que tiene que ver con esta aproximación, pero que es organización y entrenamiento, ¿ya? Y por lo tanto estamos hablando de modelos de competencias profesionales debidamente normadas y certificadas. Salimos del cursillo, establecemos competencias, y eso es lo que tú ves cuando tú señalas, ¿te podemos salir con alguien con un casco? Sí, pero tiene que haber un contexto organizado, entrenado sobre la base de un modelo certificado bajo competencias profesionales. Eso en Chile no lo tenemos, siendo el país más sísmico del planeta, que libera aproximadamente el 43% de la energía sísmica del planeta, y eso no lo tenemos, ¿ya? Pero vamos, quizás podríamos socialmente o sociológicamente profundizar un poco más, pero es que, ojo, eso significa entregarle capacidad de respuesta a la comunidad. La pregunta es si los servicios y los sistemas de emergencia y las autoridades que manejan las emergencias quieren delegar y quieren hacer participación. La participación es un súper buen discurso. El tema es que hacerlo carne implica desprenderse del poder y por lo tanto entregar el poder a la comunidad, y ahí eso es complejo, esas son las resistencias ocultas. Y por lo tanto lo que tú preguntas absolutamente no existe en Chile, y por lo tanto es una de las urgencias que tenemos, y te doy una cifra concreta. Desde el año 86, Japón toma como referencia el programa desarrollado en Estados Unidos para establecer su programa en Japón. No podemos seguir funcionando sobre la base de las grandes catástrofes, porque eso significa funcionar sobre el daño. Por otra parte, no podemos seguir reinventando la rueda, la estamos reinventando permanentemente. Hay quien lo ha hecho, hay quien lo ha hecho mejor y quien lo ha hecho peor. Hay que mirar más allá de la cordillera y meterse el ego en el bolsillo y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos que reinventar la rueda y no buscar algo un poco mejor? Respecto del rol del FOSI, yo creo que es fundamental. ¿Cómo se puede hacer? Muy simple, hay que empezar a organizarse, hay que meter dentro de nuestra estructura de gestión la emergencia como un constante, no como una fase de respuesta. Es un ciclo de vida que tiene el antes, el durante, el después. Mitigación, preparación, respuesta, recuperación, tú lo señalabas. Probablemente hay mucho que se puede hacer en el aspecto de la preparación, pero ojo, en la preparación y la mitigación, tú te estás jugando la construcción de confianza. No es buena idea conocer a su compañero de emergencia el día de la emergencia. Y por lo tanto, cuando tú llegues a terreno y hayas hecho una buena labor, una charla, una capacitación y un entrenamiento de esa comunidad va a decir, va, pero si me acuerdo que yo lo vi hace 2 meses atrás, se establece otro vínculo y por lo tanto eso es fundamental, y yo creo que el rol del FOSI es cambiar un poquito ese esquema. Aquí estamos tratando incluso de cambiar un poquito de cultura, de cambiar esta inercia, y eso requiere compromiso, más que estructuras y otro tipo de cosas. No podemos seguir siendo reactivos, no podemos seguir siendo asociados al tema de meramente el daño. Y sobre el tema de las Fuerzas Armadas, no nos olvidemos la intervención de las Fuerzas Armadas bajo estado de excepción. Lo único que aporta al sistema, desde el punto de vista táctico, es que el jefe de la emergencia pasa a ser el jefe de las fuerzas. Todas las otras labores que ustedes ven, desde sacar una tanqueta, desde sacar para transportar cosas, desde sacar tropas para apagar un incendio forestal, no requiere estado de excepción. El estado de excepción constitucional, lo único que en realidad le permite excepcionalmente es utilizar las Fuerzas Armadas en control de seguridad interior, que es una labor exclusiva. Por lo tanto, no hay que confundirse ahí. La labor social es irreemplazable. Está en ustedes, pero eso requiere, tal como decimos en la comunidad, requiere preparación, entrenamiento. Nunca nos olvidemos, no es capacitación, aquí es competencia, aquí hay que entrenarse. Una idea concreta, súper concreta, armen fuerzas de tarea, es lo más fácil. Grupos pequeños que se especialicen en un ámbito, que sean capaces de desplegarse en corto tiempo, y eso es algo que en el mundo entero, en los países desarrollados, está totalmente establecido, y por lo tanto significa eso. Lo segundo, ustedes también pueden ser las víctimas
Por lo tanto, hay que asegurarse de lo que se denomina continuidad de gobierno. Si pierde gobernabilidad porque cayó el edificio del FOSI, perdieron las comunicaciones, etcétera, ustedes no van a ser capaces de intervenir. Por lo tanto, partamos por casa. Y termino resumiendo el esquema, cómo funciona en el ámbito comunitario e institucional. Primero es mi seguridad. Segundo, es la seguridad de mi familia, en el caso de acá, de mis compañeros de trabajo. Una vez que tengo eso asegurado, de salir a ayudar al resto. Y esa ayuda tiene que ser sistematizada, ordenada. El voluntariado es fundamental, siempre y cuando tenga las mismas condiciones que estamos hablando. Esté normado, esté bajo una aproximación sistematizada, que tenemos freelancing, voluntarios que llegan, y ojo, la crítica de la comunidad, el turismo de emergencia. Es un tema súper delicado porque retraumatiza. Lo que son las cosas, sigo coincidiendo con Michelle en algunos temas. Pero vamos por parte. El tema de la ficha y el entrenamiento. Mira, yo tengo la suerte. Yo voy a contar un tema interno a la ONAIMI. Yo era director regional metropolitano, llego a la subdirección de gestión del riesgo a raíz de que queremos hacer cambios los que estábamos en regiones, o sea, lo que hemos vivido, lo que se ha dicho aquí. Y producir esos cambios ha costado. Y hay un grupo que hemos sido becarios de la YAICA, nadie puede negar la experiencia que tiene Japón en el tema. Otros en el FEMA. De hecho, la semana pasada partieron ya los de equipos comunitarios de respuesta a emergencia municipal. Tenemos instructor de instructores CERT acreditado por el FEMA. Eso con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, por lo tanto vamos a seguir en esa línea, instalando capacidades en la comunidad. Y evidentemente, tal como decía Michelle, y eso también se puede instalar aquí en el FOSI, porque primero partamos por casa y después vemos cómo nos ayudamos afuera. Y es un trabajo bastante rico a nivel comunitario. Respecto a la aplicación de la ficha, evidentemente, bueno, y eso lo vimos con la gente del Mideso, que no basta que solamente la gente del Ministerio de Desarrollo Social sepa aplicarla, sino que hay que capacitar a todos los servicios públicos que de una u otra forma están involucrados y generar una organización. La administración de esta ficha está en el Mideso y ver de qué forma no se revictimice a la gente. O sea, yo tengo un ejemplo en Valparaíso, un niño que tenía 16 psicólogos, de 16 servicios distintos. 16 psicólogos, encuesta. O sea, y me tocó verlo ahí porque empecé a revisar los papeles y dije, ¿qué pasa acá? O sea, es un tema realmente lamentable. Y eso pasa en la grande emergencia. Por lo tanto, ver de qué forma a través del Mideso esta administración de la aplicación de la ficha incorpora a todos los actores, ¿no es cierto?, del sistema. El rol del FOSI, plenamente de acuerdo con lo que decía Michelle, esto no solamente que el FOSI esté en la respuesta, tiene que estar en la previa, crear estas confianzas, y estas confianzas van a permitir llegar, si nosotros hacemos un acuerdo y un trabajo conjunto intersectorial, podremos llegar, ¿no es cierto?, a esa comunidad con estos equipos comunitarios de respuesta de emergencia y empezar a instalar capacidades desde la base. Que vean que aquí hay toda una secuencia y una estructura de trabajo coordinada entre los servicios públicos. A eso tenemos que apuntar, ¿ya? Y respecto de los... Perdón, a ver... por acá. Respecto a si existe la posibilidad de capacitación a los funcionarios del FOSI en emergencia, a ver, aquí el tema es súper simple. Aquí hay actitudes formales que hacen de organismo a organismo. Insisto, hoy día particularmente el tema de los equipos comunitarios de respuesta a emergencia, que también pueden ser para los servicios, pues aquí en cada lugar tiene que haber un equipo funcional. Apuntamos, por ejemplo, que en cada colegio, en cada unidad educacional, debiera haber un equipo de profesores y también de alumnos de los superiores preparados para dar la primera respuesta. Partimos de la base que en las primeras 72 horas a lo mejor no va a llegar ayuda de nadie. La ayuda va a ser nuestra, de los que estamos acá, ¿no es cierto? De los que estamos en el lugar, los que estamos viviendo la emergencia. En Japón se habla ya de que en algunos lugares en una semana no van a llegar con la ayuda. Por lo tanto, las comunas, o sea, las familias y los equipos tienen que ver de qué forma pueden subsistir mientras llega la ayuda y mientras se dan las primeras respuestas frente a los afectados. Por lo tanto, es cosa de hacer las coordinaciones, tenemos que avanzar hacia un protocolo conjunto, y ahí yo no sé cómo es, si es con el Mideso, es con ustedes directamente, ese es un tema que solucionar por las estructuras que existen. Ahí, tal como hablaban de las burocracias del sistema público.
Por eso tenemos que verlo. ¿Y cómo mejorar la coordinación en catástrofe? Bueno, ha sido complejo, ha sido un largo caminar. En la medida que no tengamos confianza en primer lugar, en que no sepamos las capacidades que tiene el otro y que no haya egos institucionales, poco vamos a avanzar. Eso. Muchas gracias. Quiero darle un aplauso a todos los panelistas y a ustedes también por esta grata participación. A continuación vamos a pasar a ver una ilustración que hizo Germán Miranda del Departamento de Comunicaciones, en conjunto con Rodrigo Tapia de la Subdirección de Gestión de Programas, que grafica de alguna forma lo que ha acontecido acá en este debate. ¿Aló? Sí. Bueno, más que intentar hacer una síntesis de esta rica experiencia y diálogo, incluso debate a tiempo, lo que se quiso expresar acá, en el centro está un poco Germán dibujó un poco el desafío que tiene que ver con, nos encontramos en un territorio con ciertas características y una comunidad interactuando en ese territorio. En la base están nuestras definiciones sobre emergencia, que básicamente se ha dicho que es un dato de la causa, nos acompaña cotidianamente, tenemos que estar preparados. Es democrática, decían algunos, afecta más a los más pobres. Tenemos años de retraso en esto y tenemos mucha pega que hacer. Es un desastre más bien de tipo social, no necesariamente desastres naturales, se hablaba de eso. En la parte superior está nuestro desafío, de lo que estamos ahora, que tiene que ver con la intervención social en frente a catástrofe y emergencia. Y algunas claves que ha ido saliendo en esta conversación tienen que ver con disminuir vulnerabilidades, un trabajo fuerte en ello, no solo trabajar en respuesta, sino también articularlo con prevención. La importancia, y aquí no hace mucho sentido a la gente de FOSE, del trabajo comunitario y del reforzamiento de este músculo que tenemos que poner en la comunidad, y que el trabajo obviamente tiene que ser colaborativo en todas las escalas y en todos los niveles. Si no hay un trabajo colaborativo, parece que esta cosa no va a andar. Para ir construyendo un desafío de un sistema integrado que podamos enfrentar de manera más adecuada este tema. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, finalmente queremos agradecer nuevamente. Tenemos algunos presentes para ustedes que ha sido acá. Gracias a algunos trabajadores de FOSI, a través de programas se les hace entrega de un pequeño presente. Y junto con eso, bueno, estamos terminando este debate. Quiero dejar desde ya la invitación también a ustedes a ver si podemos continuar esto a través de taller. Creo que hoy día quedamos cortos en varios temas, así que encantado de que esto pudiese tener alguna segunda, tercera parte. Así que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y a toda la audiencia, al público y a las regiones en particular. Muchas gracias.